Adame Osorio y su filigrana política. Bienvenido. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que estamos ya entrando ahora sí de la parte más notable, no solo del final del sexenio, sino también de esta encrucijada que nos plantea el proceso electoral. El ciudadano, como sabemos, usa el voto para castigar al gobernante, que está, digamos, apartado de los compromisos contraídos en campaña, no necesariamente, pero sí después, y se encuentra con dos dificultades por lo menos. La ausencia de información para que pueda el propio ciudadano hacer una evaluación, y que el voto además, como sabemos, se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir. Otra dificultad tiene que ver también con la ausencia de los mecanismos que sean más claros para medir el desempeño de los gobiernos en coalición, que es nuestra realidad en México y en el mundo. O, por ejemplo, el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición. Creo que en la coyuntura más reciente mexicana, una de las dificultades es justamente que el proceso electoral se encuentra atado o en manos o muy, digamos, recubierto con la expansión de la violencia, que es un fenómeno generalizado ya en el país. Hemos en realidad pasado de un fenómeno regional a un fenómeno muy generalizado que ha posicionado a la delincuencia organizada ante el pasmo del Estado en su conjunto, dado que lo mismo, si repasamos en pocas líneas, vemos que lo mismo en Jalisco se hallan cuerpos sin vida depositados, también en hieleras en Monterrey, la acumulación de muertos en Zacatecas, muy importantes también los bloqueos que vimos en los 2 días anteriores, por la disputa que hay justamente entre los cárteles de la delincuencia organizada en la zona noreste del país. Creo que allí, si lo vemos con mucha crudeza, el propio presidente, que es tan renuente a incluir en su agenda el rubro de la inseguridad, acaso le dedica unos pocos minutos en su conferencia matutina, creo que ha aceptado ya, como hemos escuchado, el aumento de la violencia ante el pasmo justamente que implica también la realidad, que es así, no se detiene, y al mismo tiempo este proceso delincuencial tan expansivo está ligado, como decimos, al proceso electoral, en la medida en que se acercan las definiciones para que haya candidatos formales. Ya los veremos en precampaña en la primera semana de noviembre. Lo estamos observando, esos fenómenos de expansión de esa violencia, por ejemplo, en Chiapas, en Nuevo León, pero también se van a ir acercando al centro del país, como sabemos, en el Bajío, en Guanajuato, en Morelos, como una realidad frustrante y muy creciente. Todo lo anterior lo podemos ver que es un registro, no solamente de la asociación de hechos que podemos ir acumulando en el registro periodístico, sino que sobre todo queda registrado en la encuesta nacional de victimización y la percepción de la seguridad pública que ha publicado el INEGI en 2023, con el aumento, por ejemplo, de algunos indicadores del 27.4% de las víctimas del delito hubo en este año. En lo que va de ese conteo, el 21.1 millones de víctimas que tienen 18 años de edad, 26.8 millones de delitos, y además hay que sumar que el 60% en general de todos los delitos no se denuncian, que es una gravísima problemática que es así, tampoco es nueva. Las regiones del país siguen con autoridades enfrentadas. Tenemos, por ejemplo, un enfrentamiento muy importante en las entidades federativas porque se está generando una confrontación hace ya una buena cantidad de años desde que surgió, pero de manera más reciente con la formación, por ejemplo, de los órganos autónomos constitucionales en las fiscalías generales de las entidades federativas, y hay casos que son muy ejemplificadores. El caso, por ejemplo, de Nuevo León, que tiene un conflicto entre poderes, no tiene fiscal general de justicia porque cada que lo aprueba la legislatura de esa entidad, el gobernador lo que hace es hacer un enfrentamiento entre las instancias judiciales para frenar ese nombramiento, o en Morelos, que habiéndolo, pues hay una persecución justamente hacia sus funciones.
cuando precisamente se encuentran en esa categoría de órganos autónomos constitucionales en torno a que también tienen esa calidad profesional y también de la protección del fuero constitucional. Eso es la realidad que estamos enfrentando hoy del diseño de la Constitución en casos muy concretos. Hay, por ejemplo, también un contexto en el caso, a pesar de que tenemos dos coaliciones ya muy consolidadas, y todavía falta muchísimo, desde luego, tenemos el caso de Movimiento Ciudadano, en donde hay dificultades por las dos coaliciones que están ya generando ese posicionamiento. Hay un entorno político en el que Movimiento Ciudadano dispone, por ejemplo, de una figura muy vulnerable, que es la del gobernador Samuel García de Nuevo León, o de Marcelo Ebrard, que ayer, por ejemplo, leía que se van a requerir 500,000 de firmas para que el candidato presidencial pueda tener esa categoría, pues hay que reunirlas. Y falta completar nuestra coyuntura crítica para desahogar, por ejemplo, la agenda de seguridad o de inseguridad mejor, con los enviados de la Casa Blanca que están ya en la Ciudad de México reuniéndose con el presidente. Solo en septiembre de este mismo año en curso se habrán arrestado simplemente para el registro 290,000 migrantes en la frontera norte, desde luego migrantes ilegales, que hay que sumar su propia conflictiva en toda esa frontera norte del país, en el caso del fentanilo, las armas, y tienen así un contexto político muy completo en que México será pieza fundamental en la agenda electoral de los estadounidenses en 2024. Yo creo que en este final del camino se requiere abordar ese conflicto, el de la migración, con la cooperación global, con un diálogo efectivo en nuestra región, dado que la inseguridad y la migración tienen el sello de la delincuencia organizada ante una élite política paralizada, y hay que recordarlo muy bien, todo lo que el problema de la delincuencia está ligado al proceso electoral, porque como dijo muy bien Galeano, los votantes votan, pero no eligen.